Hola, soy Silvia Salinas y una vez más les saludo en este nuevo programa. Creo que no hay futuro sin innovación. Desde esta convicción muy profunda, hoy seguimos la aventura de este programa en el que deseo confluyan mi ser y quehacer como antropóloga y activista por los derechos y mi rol dirigiendo Catalítica, una empresa dedicada a promover la innovación social y organizacional. Como en todos los programas, una breve introducción para quienes quizás nos escuchan por primera vez. Quisiera compartirles qué es Futureando y cuál es el concepto detrás de Futureando. Bueno, Futureando es un programa para pensar y co-crear el futuro desde distintas temáticas, perspectivas y latitudes. Es una invitación para hacernos protagonistas de un futuro de bienestar, crecimiento y sostenibilidad desde y para las personas. Hoy la pregunta que nos convoca es una pregunta muy motivadora y dice, visceralidad y arte, claves para el emprendimiento del futuro. Tengo un invitado muy especial para guiarnos, para respondernos, para inspirarnos en relación a esta pregunta, que es Felipe Siemens. Antes de darle la palabra y pedirle que se presente, quisiera leer lo que está en su página web, un texto que a mí me ha encantado y creo que da la introducción perfecta para este programa. Y dice así. El futuro siempre ha sido el fundamento de la existencia humana. Somos la especie que reflexiona sobre su pasado, encarna el presente e imagina el porvenir. En un mundo distópico es necesario explorar más profunda y valientemente lo que nos diferencia de otros seres vivos y la inteligencia artificial. Para esto es necesario desarrollar teorías y metodologías innovadoras que nos permitan crear el mundo en un contexto radicalmente incierto. Esto significa paradójicamente, en un entorno cada vez más digitalizado, volver al cuerpo y a la búsqueda de la belleza. El arte y el cuerpo será el espacio de los humanos en un mundo en el que el reconocimiento de patrones analíticos será conquistado por las máquinas. Las empresas deben buscar en esta nueva era estrategias genuinas y viscerales que les permitan crear futuros competitivos que agreguen valor en forma de belleza. Me encanta, creo que es un título, un texto que a mí me ha resultado muy tan inspirador como cuestionador. Así que, bueno, quiero sin más preámbulos dar la bienvenida a mi invitado especial de hoy, a Felipe Siemens, a quien conocí hace ya varios años, estábamos haciendo cuentas, creo que el 2018 en Bolivia, con quien compartimos algunas amistades, una de ellas que ha permitido también esta reconexión y este encuentro y a quien con mucha admiración y curiosidad también vengo siguiendo desde entonces. Estoy segura que al finalizar este programa la audiencia entenderá por qué. Gracias, Felipe, por tu tiempo, por tu disposición y por apoyar esta iniciativa que busca expandir también las nuevas miradas, las perspectivas y de alguna manera la esperanza hacia el futuro y la esperanza en la innovación desde y para las personas y en ese sentido desde su esencia más profunda, esta esencia humana que tú buscas recuperar y poner en el centro hacia adelante. Bueno, siguiendo el formato del programa, quisiera pedirte que tú te puedas presentar. ¿Quién es Felipe Simes? Uy, Silvia, que eso cambia un poco, claro. En general, la mayor parte de los podcasts lo presentan a uno. Pero mira, me encanta esa invitación. A ver, yo creo que yo soy una persona que ha tratado de ir integrando diferentes perspectivas en torno a la creatividad y particularmente a la creación de empresas. Yo partí estudiando economía y negocio en la Universidad Católica de Chile, pero siempre cuento, cuando me toca hablar, que fue la única época en que fui al psicólogo. ¿Y por qué fue al psicólogo en esa época? Fue porque realmente yo en ese momento ya estaba trabajando mucho en emprendimiento en contexto de pobreza y sentía que lo que me enseñaban no era lo de mi contexto. Y eso me hizo tener, la verdad, una juventud en Chile, como escuchan las personas que soy chileno, bien atormentada. Y eso me hizo viajar por el mundo hasta el día de hoy. Yo hoy no vivo en Chile, vivo en Ciudad de México. Y después, claro, empecé a escribir literatura desde muy joven, la verdad. Partí con poesía, ahora ya tengo una novela escrita que fue publicada en español en 2016 y otra que se va a publicar el próximo año. Y luego, en esa búsqueda de creatividad, en un principio manejé los negocios, viví en Estados Unidos, viví en Nicaragua, después en Bolivia, después me fui a Francia y en Francia estudié un posgrado en sociología y antropología tratando de buscar
quizá una mirada más interdisciplinaria, y ahí fue muy entretenido porque yo estuve en la Sorbonne, que es la idealización del Estado, digo yo, que vamos a encontrar el futuro centralizando el poder del Estado y que ese es como un futuro mejor. Y como yo había estudiado economía y negocios en la Universidad Católica, fue como tener las dos grandes ideologías que marcaron el siglo XX en mi formación. Rápidamente dije, por acá no va el futuro, por ninguna de las dos va el futuro. Y bueno, de ahí mi doctorado lo hice en la Universidad de San Galen, que es en Suiza, ya tratando de explorar mis propias ideas, mezclando filosofía, arte y particularmente en contexto de economía informal. Y ahí lo que me empecé a dar cuenta, fíjate, es que gran parte de nuestros contextos están conceptualizados negativamente. Es decir, pobreza quiere decir no rico, informal quiere decir no formal. Y que cuando nosotros conceptualizamos las cosas por lo que no son, es porque no tenemos idea de lo que son. Y ahí me empecé a dar cuenta de la importancia de empezar a explorar nuestros propios contextos latinoamericanos desde la potencialidad, desde lo que podría ser. Y yo te doy un ejemplo muy concreto, por ejemplo. Acá en México, el barrio más caro inmobiliario es Santa Fe. Santa Fe en los años 80 era un basural. Entonces, si nosotros no somos capaces, si nosotros no vemos esos lugares de pobreza e informalidad como potencial riqueza, eh, no sé qué estamos haciendo en la escuela de negocio, la verdad, particularmente. Y eso requiere una formación completamente diferente. Es decir, esto no es gestionar el valor. Yo siempre digo que a mí en la Universidad Católica me enseñaban a ser gerente de Falabella, gerente de un retail, pero yo no quería ser gerente de un retail, yo quería hacer otra cosa que en ese momento no tenía tan claro, pero sí yo creo que el formar a la gente que va a liderar las organizaciones de forma más creativa es fundamental. Fundamental en el mundo que estamos viviendo, tan disruptivo, tan cambiante, en el cual cada organización tiene que hacer de cierta forma una propuesta a la sociedad que quiere. Bueno, me encanta verte sorprendido y que esto nos diera el chance de escucharte, porque sin duda em, has dado tanto contenido y tanto para conversar, ¿no? En esta reflexión, presentación inicial, y ese es el sentido que queremos también plantear y no hacer una presentación formal de una hoja de vida que la podemos encontrar. Y por cierto, quiero invitar a todas y todos a ver tu página web. Me ha encantado porque realmente muestra también esta integralidad que somos las personas, ¿no? Y estos roles y etiquetas que a veces jugamos, o sea, qué se debe ser y cómo debe ser un empresario, empresaria, en estas formas tradicionales. Y bueno, eso, de verdad creo que es un deleite visitar tu página, así que no lo hago normalmente, pero sí motivo a que pues puedan visitarla. Bueno, me encanta la propuesta y sin duda vamos a seguir conversando. Ojalá que este sea un buen pretexto para seguir conversando porque creo absolutamente en todo lo que has señalado y esta idea de no copiar y me ha encantado una parte, algo en particular, esta idea de mirar la potencialidad, ¿no? Y de mirar el vaso desde el medio lleno o el lleno completo, porque no somos parte, no somos alguna versión incompleta, somos versiones completas de algo que a veces no podemos o no hemos sido capaces de, no, preparadas o con la mirada clara para poder entender, poder captar, incluso poder nombrar, ¿no? Y creo que esto que decías capta absolutamente la mirada de este programa que busca no dejar de ser analítico, reflexivo, porque eso nos mueve hacia adelante, sino desde ahí, pero sí construir un futuro también de esperanza y de posibilidad, ¿no? Que no sea pues nada, un discurso vacío, pero un discurso anclado en evidencia, anclado en posibilidades. Entonces, yo quisiera también continuar, porque ya este diálogo se ha lanzado con la pregunta. Hay una palabra que es muy provocadora. Yo diría que es la primera vez que la encuentro, no quiere decir que no exista, pero estoy muy cercana a decirlo, este concepto de la visceralidad. ¿Qué es la visceralidad? ¿No? Y que, bueno, a mí me produce emociones esa palabra, ¿no? Hasta físicas, pero ¿qué es la visceralidad y por qué es para ti un elemento clave de tu mirada y tu propuesta hacia el futuro? Fíjate que el interés en visceralidad nació en los últimos 5 años, en el cual yo me empecé a dar cuenta.
que el futuro no tiene data. ¿Por qué no tiene data? Porque todavía no existe. Entonces, aproximarnos al futuro a través de la ciencia no tiene sentido. O por lo menos a través exclusivamente de la ciencia. Y ahí, metiéndome a este tema, empecé a escribir un paper al respecto, de decir, bueno, entonces si los emprendedores, ¿cómo se aproximan al futuro? Y si la imaginación de la cual yo me tengo que aproximar al futuro no es necesariamente cognitiva, porque cognitiva se refiere a que yo voy aprendiendo sobre algo, sobre una experiencia, sobre una data que yo. Pero si el futuro no existe, ¿de qué manera me aproximo a él entonces? Entonces me di cuenta que la mayor parte de la mirada de creatividad, de emprendimiento, de todo, son una mirada excesivamente cognitiva. Y lo que me empecé a dar cuenta era que cognitivo es de la cabeza, y yo me dije, no, pues, no. Nosotros somos un cuerpo entero que va en el espacio-tiempo, avanzando. Yo siempre me imagino nuestra experiencia humana como el futuro en una oscuridad. Y nosotros a medida que vamos avanzando en la vida, vamos iluminándola como una fotonovela, ponte, que se va iluminando como en la época cuando nació el cine, ¿no es cierto? Que iba iluminando nuestros movimientos y figuras, historia. Y yo creo que esa reflexión fue la que me llevó a decir, nosotros nos aproximamos al futuro desde una imaginación visceral. Y a esto publiqué un paper recientemente, la verdad que me costó hartos años, la verdad, escribirlo, en el cual lo que para argumentar esto entre académicos, lo que hice fue tomar una obra de un escritor chileno-mexicano que a mí me marcó mucho la vida, que se llama Roberto Bolaño. Y él escribió una obra que se llama, una novela que le recomiendo a todos tus oyentes, que se llama Los Detectives Salvajes, que son diferentes poetas que él habla, que son del movimiento de los viscerales realistas, que es un movimiento de poesía en México en los años 70, pero que son puros amigos jóvenes que tienen experiencias muy sensuales y sexuales entre ellos y que se desperdigan por el mundo. Y de cierta manera la novela demuestra cómo viven los poetas y cómo los poetas tienen un comportamiento visceral de imaginación, visceral, que se llevan por sus pulsiones, por lo que desean. Y eso, lo que yo hago en el paper, digo, bueno, a ver, siempre pensamos en el emprendedor como un oportunista, ¿ya? O como un apostador. Y yo lo que pienso, yo soy una persona políticamente, me he transformado muy liberal, ¿eh? Yo digo que mi paradoja es que me he hecho muy liberal en el contexto de pobreza, porque me he dado cuenta que es la única manera de empoderar a la gente a buscar su propio futuro. Y lo que me pasó fue que empecé a reflexionar y dije, oye, pero este argumento de que en general toma la izquierda, no solo latinoamericana, en el mundo, de que el empresario no necesariamente aporta valor. Yo me quedé pensando, quizás tienen razón, porque si el empresario es solamente un oportunista, si el empresario es solamente un apostador, ¿está aportando valor a la sociedad? Entonces yo me empecé y dije, a ver, pero ¿qué tal si pensamos en el emprendedor, digo en el paper, entonces como un poeta? Y ahí tomo esta novela y hago esta analogía. Y ahí lo que digo un poco es como, claro, ahí el emprendedor sí puede aportar valor. Y ahí yo creo que este cuestionamiento de que el empresario no aporta valor se cae, de cierta manera. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en el emprendedor como poeta, piensa en cómo piensa un artista. Un artista lo que hace es que ve, por ejemplo, un pintor. Un pintor busca la belleza en su cuadro lo más que puede, ¿ya? Y de cierta manera se olvida de la audiencia. La audiencia viene al final. A mí lo que me interesa es generar algo bello que yo quiero que exista. Entonces es exactamente lo contrario a lo que nos enseñan, por ejemplo, en las escuelas de negocios, no, que busca el market fit, que busca esto. Y a mí me pasa que yo siempre desconfío un poco de esa metodología, porque yo decía, no, a mí lo que me interesa es crear valor. Entonces ahí bueno, yo estoy muy también influenciado por un productor norteamericano que se llama Rick Rubin, que él dice, en el arte la audiencia viene al final. Entonces, quiere decir que no es que el mercado no importe,
¿Me entiendes? No es que el mercado no importe, pero si tú le das la voz al mercado antes en tu proceso creativo, se pierde toda la creación de valor. Entonces, y ahí es donde me di cuenta que el emprendedor, el empresario que realmente le interesa crear un mundo que todavía no existe, ese es el que se aproxima de manera más visceral al futuro. Y es mucho menos oportunista, mucho menos apostador, yo te diría. Entonces, y esa es la mirada a mí del emprendimiento que me interesa, la verdad, porque yo creo que particularmente, además, en un mundo en el que la IA está creciendo rampantemente, esta idea de que nosotros somos solo nuestra cabeza está en retirada. Esta idea de que, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra escuela, en nuestras universidades, se premia mucho el pensamiento analítico. El pensamiento analítico yo lo defino como esa capacidad de distinguir patrones, ¿me entendí? De hacer cajitas. Y yo te diría que la máquina es mucho mejor que nosotros en eso, cuando tiene data. Cuando tiene data, la máquina es mucho mejor en pensamiento analítico que nosotros. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda el pensamiento estético. El pensamiento estético lo importante es mi punto de vista, como dice Rick Rubin. A un artista, ¿por qué vamos a los artistas para el futuro? No porque nos digan con objetividad lo que es, sino porque nos interesa el punto de vista de su sensibilidad. Por lo tanto, el pensamiento estético es exactamente lo opuesto al pensamiento científico. El pensamiento científico, por ejemplo, está en búsqueda de la verdad. El estético en búsqueda de la belleza. El objetivo busca sacar la relacionalidad porque nos interesa lo objetivo, nos interesa la verdad, sin contexto. El estético todo es sensibilidad y sensualidad. Entonces, lo que me empecé a dar cuenta era que los empresarios, yo trabajo mucho con empresarios, emprendedores, artistas, me di cuenta que ellos no les interesa la verdad. Es banal para ellos la verdad. Más bien cuando tú creas el futuro, a ti lo que te interesa es, bueno, ¿cómo me aproximo a este futuro con la visceralidad de mis pulsiones que me conectan a otros, con mi sensualidad? Y de esa manera voy creando el futuro. Me encanta, Felipe, y tal vez voy a hacer una conexión con mi propia experiencia un poco en este crecimiento. Yo soy antropóloga y bueno, por azar del destino o bueno, también decisión, empiezo con este emprendimiento, esta empresa, primero Futura Lab, ahora Catalítica, el 2017. Y algo que me frustraba mucho es ser simplemente respuesta a necesidad o lo que se llama necesidad, porque todos también son etiquetas, ¿no? O sea, lo mismo puedo llamarlo oportunidad desde otro ángulo en el fondo. Pero yo decía, o sea, cada encuentro con un cliente o una clienta potencial para mí era en realidad explorar un universo de posibilidades, no era responder a una, ¿no? A una demanda. Yo siempre decía, en realidad para lo que yo quiero hacer o ofrecer no existe una necesidad o una demanda, porque no es algo que ha sido pensado o imaginado, ¿no? Entonces, creo que esta conexión en otro plano, seguramente, ¿no? De expandir el universo de posibilidades, lo llamaba de esa manera, ¿no? De mostrar a las personas algo que no estaban ni visualizando. Ellos tienen una necesidad y creo que es un paradigma, como tú lo has dicho, totalmente distinto al que aprendemos o han aprendido, se enseña normalmente y que supuestamente es el ABC de todo quien y de toda quien desea o quiere emprender o quiere iniciar una empresa, ¿no? O sea, hay una necesidad a la cual tienes que responder, pero esa necesidad está también definida desde un marco limitado, que en general es totalmente guiado por la racionalidad, ¿no? Entonces, este mundo que, bueno, tú has estudiado y lo expresas muchísimo mejor, pero creo que es un mundo realmente totalmente distinto, ¿no? Un paradigma absolutamente distinto y es un paradigma que conecta, como tú planteas, la visceralidad, el arte y lo que es el emprendimiento o la empresa, ¿por qué no? ¿No? Y creo que ahí vemos también, de alguna manera, hay algunas tendencias que van cambiando, incluso en las perspectivas del liderazgo, los paradigmas, ¿no? De qué es un líder o qué no es un líder o una lideresa. Entonces, creo que hay un momento, creo que de oportunidad. Sin embargo, ¿cuál es tu mirada, no? O sea, con esta perspectiva totalmente distinta, diría yo, a lo que es el mainstream, por lo menos, ¿cuál es tu mirada, sobre todo a Latinoamérica, al mundo hispanohablante?
Creo que a esto que es la formación, ¿no? La formación de emprendedores y emprendedoras, todo lo que son, pues, desde las incubadoras, las aceleradoras, ¿cómo ves y dónde ves vetas de oportunidad y dónde ves los principales también desafíos, ¿no? Desde esta mirada que nos planteas. Bueno, sí, yo con los años, fíjate, me he ido enamorando de la teoría, la verdad, para Latinoamérica. ¿Y por qué esto es así? He tenido la suerte de vivir en 6 países, ¿ah? Algunos de ellos latinoamericanos, viví en Estados Unidos y en Francia y hice mi doctorado en Suiza. Me pasa que Latinoamérica para mí tiene una ventaja competitiva brutal para lo que se viene, que es que somos para mí el continente más sensual del mundo. Y eso no cabe duda. Somos un continente que hayamos sentido de la vida en nuestras relaciones, en nuestra sensualidad, en nuestra sensorialidad al mundo. Y eso yo creo para el mundo que se viene es una ventaja brutal, porque las máquinas, todo lo que va a ser cognitivo y racional, que ya tenemos data codificada, al final data es cuando una realidad la fuimos capaces de expresar en palabras o la fuimos capaces de expresar en números. ¿Ya? Cuando ya tenemos esa data codificada ya, o en imágenes incluso ya, ¡pum!, la máquina va a estar ahí y va a competir con nosotros y está bien que sea así. Entonces, yo te diría que todo lo que es sensual, relacional, subjetivo, sensibilidad, buen gusto, van a ser temas fundamentales para el mundo que se viene. Entonces, como y hoy día tenemos una formación, ya hay diferentes metodologías de emprendimiento que a mí me pasan. Hoy día te lo hace ChatGPT. Por ejemplo, anda a un Business Canvas, te lo hace ChatGPT. A mí me parece una vergüenza por ejemplo, yo trabajo en una escuela de negocio, doy clases por diferentes partes del mundo, ahora voy a Argentina, por ejemplo. Me pasa que yo digo, si un profesor te enseña algo que ChatGPT puede hacer, te está robando la plata. Y yo estoy teniendo grandes discusiones ahí con mis colegas, decir, cómo, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en términos de metodología? Yo creo que lo que más necesita Latinoamérica en ese sentido es teorías que se apropien y que nos den ventaja competitiva. A mí lo que más me impactó, como te digo, estudiar en Estados Unidos y Europa, es que como ellos generan teorías, claro, que de cierta manera les dan competitividad a ellos. Y nosotros en América Latina, como hemos tropicalizado e importado teoría y metodología de afuera excesivamente, creo yo, porque no es malo en parte, pero excesivamente, ocupamos teoría y metodología que nos aplican a nuestra manera de pensar y de vivir. Y yo creo que mientras no hagamos eso, o sea, yo soy creyente de lo que guía al mundo es la idea. Entonces, al final, si nosotros no somos capaces de generar marcos teóricos, ideas que se alineen más con quienes somos, nunca vamos a ser un continente rico. Nunca, jamás. Imposible. Yo siempre digo, un profesor de Harvard no te va a enseñar cómo hacer negocio en el barrio más pobre de La Paz. No tiene idea, no tiene idea lo que significa ese lugar. En Ciudad de México tampoco. Entonces, nosotros somos los que tenemos que hallar valor, soluciones a esos lugares. Y para eso yo me doy cuenta que la teoría es muy útil, porque la teoría no es la verdad. La teoría es una orientación hacia la incertidumbre. Y yo creo que el hecho que si tú y yo conversas con la mayor parte de los latinoamericanos dicen esta típica frase, oh, no, es que es muy teórico. En Europa, cuando yo doy clase en Europa, no me dicen, oiga, es muy teórico. En Estados Unidos tampoco, hay un respeto a la teoría, porque la teoría fue hecha para orientar a esas sociedades frente a la incertidumbre del futuro. En cambio, en nosotros fue importada y inconscientemente en el conocimiento popular hay esta idea de que la teoría, claro, me sirve, pero tampoco me sirve. ¿Sí? Y eso es porque hemos importado excesivamente teoría. Yo estoy muy marcado por Octavio Paz, por ejemplo. Octavio Paz, yo ahora estoy escribiendo un paper que espero terminar, yo creo que va a ser publicado el próximo año, en el cual hablo con un colega argentino que empezamos a decir, yo estaba muy marcado por Octavio Paz y conversando con él le digo, oye, Octavio Paz nunca, fue el primero que dijo que el positivismo, es decir, ese movimiento que nace en el siglo XVIII y que fue el fundamento de la ciencia, y yo te diría el desarrollo tecnológico, la revolución industrial y hasta ahora de la IA, es decir, que la realidad la podemos modelar, la podemos entender y la podemos replicar. ¿Sí?
¿Ya? Y lo que dice Octavio Paz es que el positivismo y la posición dominante de la ciencia nunca fue tal en América Latina. Porque es lo que dice en América Latina, siempre hemos sido más estéticos, más. Y ahí yo me tomo y planteo con un colega, tomamos historia latinoamericana y decimos, oye, en América Latina somos la integración del pensamiento estético y el pensamiento científico. No es que le decimos que no a la ciencia, pero yo creo que todos nosotros inconscientemente sabemos que la ciencia no nos va a dar la respuesta en la relación con mi madre, en la relación con mi jefe, en la creación de valor. En cambio, yo me di cuenta que en Europa y Estados Unidos, ¿cuál es la crisis del mundo occidental mainstream? Porque nosotros también somos occidentales. El mundo occidental mainstream, como Estados Unidos y Europa, para mí es una crisis de método. Es que ellos se apoyaron en la ciencia para demasiadas cosas, para demasiados fenómenos. Yo siempre, por ejemplo, acá me agarro con los neurocientíficos. Si tú quieres explicar el amor, yo digo, es que realmente si tú vas al Renacimiento, por ejemplo, esa era una idea estúpida. Era una idea considerada, perdón por ocupar esa palabra, pero era una idea considerada estúpida. El amor no se explica, el amor se experiencia. El amor es un fenómeno que no requiere explicación. La ciencia fue hecha más bien para capturar datos y tratar de entender fenómenos naturales. Hay un paper que a mí me marcó mucho la vida, que fue escrito en 2010, no recuerdo los autores, pero que habla el emprendimiento como potencial humano. Y habla cómo recién estamos explorando el método, diferentes métodos de emprendimiento para explorar el potencial humano. Porque el método científico fue para explotar el método, el potencial de la naturaleza. Por ejemplo, Oppenheimer, la bomba atómica. ¡Pah! ¿Entendés? Y replicamos excesivamente, creo yo, porque parte puede ser útil, pero excesivamente a fenómenos humanos, sociales, que en realidad la ciencia está demostrando sus límites. Y yo no soy una anticiencia, yo quiero decirlo, para nada, pero yo creo que cada método se debe a un fenómeno. Es decir, si yo quiero hacer una bomba atómica, claro, la ciencia, la física, vamos con todo método científico, brutal. La medicina, vamos, método científico. Pero si tú estás entrando al campo relacional humano, uy, ahí hay un problema de método, creo yo, brutal. Y ahí es donde yo digo, no, yo mi gran esfuerzo va en cómo el crear, si somos una especie que reflexiona sobre su pasado, encarna el presente, imagina el futuro, uy, ahí se nos queda cortísimo el método científico. Mi gran parte de mi trabajo, yo diría, intelectual y creativo, es como cómo buscar nuevas orientaciones teóricas, métodos, que nos ayuden al mundo, pero particularmente a los latinoamericanos, a crear más valor. ¿Vale? Y yo creo que también ahí hay que entender qué es valor, creo yo, que es uno de los grandes misterios. A mí lo que me ha hecho muy liberal es darme cuenta, yo me di cuenta esto en mi doctorado y yo siempre cuento que me puse a llorar, porque que el mercado no es un mecanismo de lucro como nos han vendido, el mercado es un mecanismo de valoración. Es decir, cuando tú estás dispuesto a ocupar tus recursos para pagar algo, es porque tú lo valoras. Supongamos que tú lo compraste a 20 bolivianos, algo. Compraste, no sé, una mochila, un bolso, a 20 bolivianos. Quiere decir que en esa interacción tú sientes, no piensas, sientes que estás recibiendo más valor que el que estás pagando. Entonces, ahí es donde yo me estoy dando, yo creo que, ¿por qué creo tanto en el mercado? Porque el mercado es cuando los seres humanos nos ponemos implícitamente de acuerdo en el valor de las cosas. No es necesario que haya una entidad central que nos diga, hoy esto tiene valor. Eso no tiene sentido en el mundo de hoy. Esa va a ser la crisis del Estado. O sea, la tecnología nos ha conectado de tal manera que yo te diría, hoy en día una entidad central que le asigna el valor a las cosas no tiene sentido. ¿Cuál es el desafío para mí del desarrollo sostenible? Es que nos pongamos de acuerdo en qué le asignamos valor. Por ejemplo, claramente los seres humanos no le asignamos valor a la naturaleza, a los recursos naturales. Yo siempre cuento esto, en América Latina no hay un solo estudio que demuestre que los latinoamericanos estamos dispuestos a pagar más por productos medioambientales y socialmente sostenibles. Entonces, pero si tú vas a la comida del domingo, todos te van a decir, sí, no, yo valoro la sostenibilidad. Mentira, el mercado no miente.
Tú no estás dispuesto. Entonces, yo diría que los desafíos, ¿cómo vamos como humanidad valorando más la justicia social, más el medio ambiente, pero ya no con estos discursos rebombantes de los años 70 que a mí me parecen anacrónicos? La palabra anacrónico a mí me parece muy pertinente, como ya no son de esta época, es como, estamos otra época. No, fantástico, la verdad. Pues, digamos, siento mucha afinidad y a su vez pues me surgen nuevas preguntas y tengo la gran motivación de compartir después esta entrevista con muchas personas para iniciar también diálogos. Creo que se trata de abrir espacios, ¿no? Donde dejemos de, digamos, también las caretas, la fachada y podamos hablar visceralmente, digamos, de algunas, digamos, y repensar ciertos paradigmas e ideas que todavía nos siguen moviendo y que también nos dan estos lentes, incluso dentro de la diversidad latinoamericana, ¿no? O sea, Bolivia, un país pues con una población indígena o que se define como indígena enorme y donde no tenemos otras herramientas tal vez para valorar o juzgar decisiones de mercado incluso que no sea el juicio de valor, la discriminación, la subvaloración, ¿no? Donde esta convivencia con los otros y otras está pues nada, preñada de sesgos, de conceptos, de desigualdades, digamos, en el diálogo, ¿no? Entonces creo que todo lo que nos planteas abre un universo de posibilidades y también pues de desafíos, ¿no? De desafíos y oportunidades desde la región y pues hacia el mundo. Yo quisiera preguntarte si tú tienes algún ejemplo concreto de algún emprendimiento, empresa que esté poniendo en eso, que esté implementando este paradigma totalmente distinto que estás planteando, porque realmente es un paradigma distinto. Entonces, para trabajar, bajar, no sé si es bajar la palabra concreta o el verbo concreto, pero pasar de la teoría a la teoría en la práctica, ¿qué nos podrías comentar? Un ejemplo inspirador. Fíjate que para mí, en general, gran parte de los emprendedores y empresarios siguen este patrón. Y la razón por la cual las escuelas de negocio, dime cuántos empresarios se forman en escuelas de negocio, casi nadie. Todos los empresarios que partieron ellos, no los hijos de los empresarios. Eso sí se forman en escuelas de negocio, pero el empresario, el que generó el valor, dime cuántos se han formado en una escuela de negocio. Bajísimo. Steve Jobs, por ejemplo, para mí es el ejemplo de la visceralidad. Steve Jobs no hacía investigación de mercado. Le parecía ridículo hacer investigación de mercado. Porque él decía, la gente no sabe lo que quiere. ¿Vale? Entonces, ¿de qué me sirve la investigación de mercado? Yo les voy a generar un mundo tan nuevo y radical que me lo van a comprar. Elon Musk, su visión es llevar a ser de una especie humana intergaláctica. ¿Vale? Después tú tenés yendo más a Latinoamérica, y yo trabajo mucho con comunidades indígenas de América Latina. ¿Vale? Mucho. Entonces, a mí lo que me da rabia es esta visión que hay de que las comunidades indígenas son antimercado. No, es que no es empírica, o sea, es cosa de ir al Alto de la Paz y te das cuenta, súper pro comercio y mercado, o sea, ¿de qué me están hablando? O sea, y yo no sé, pero lo que pasa es que yo creo que lo que ha sucedido es que, nuevamente, la mala concepción de lo que es el mercado nos hace pensar que el mercado es lucro, pero no. El mercado es, por ejemplo, yo trabajo mucho cómo las comunidades indígenas pueden competir en el mercado global sin perder su identidad. Y en su identidad está su visceralidad, está lo que ellos creen, lo que ellos quieren mantener, el futuro que ellos quieren que exista. Por ejemplo, Azarbolsen, ¿ya? En Bolivia, cómo, por ejemplo, podemos mantener identidad comunitaria al vender productos textiles de gran claridad afuera. Después tú tenés Warmi, que también trabaja con comunidades indígenas Coya en el norte de Argentina, que se unen ahí grandes empresarios argentinos con comunidades para vender productos textiles de gran calidad y de esa manera la zona de Abrapampa, que es la zona más pobre de Argentina, una de las más pobres de Argentina, sacarla adelante. O sea, yo te diría que casi ningún empresario que conozco en los primeros 5 años de su empresa no piensa visceralmente. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Es que digo, cuando hago charlas, yo doy muchas charlas, empresarios, ellos resuenan mucho con esto. Los que no resuenan con esto son los académicos.
Porque de cierta manera el académico mayormente, yo sé porque mi doctorado fue en gran parte filosofía de la ciencia, está formado en una línea de la ciencia, es decir, esta línea más que, como te digo, de replicar las ciencias cuantitativas, de replicar a la física. Entonces yo soy capaz de tomar un dato, tomar un dato, analizarlo, entender. Y eso yo te diría que no es tan... Lo que yo me he dado cuenta es que los empresarios no piensan así. Entonces, por eso te planteo que yo encuentro que es una mirada que resuena más con el que emprende, con el que crea. Yo nunca he escuchado a alguien que me diga que se emprenda o crea que me diga, oye, esta mirada está muy alejada de lo que yo hago, no están así. Ahora, son etapas, creo yo. Yo creo que es muy importante entender que son etapas. Yo creo que la visceralidad es muy importante en las primeras etapas de los emprendimientos. Y yo creo que inevitablemente, el ejemplo de Apple es ilustrativo. Por ejemplo, tú tenías un Steve Jobs que creó desde la visceralidad, wow, muy emocional aparte. Quería, y, pero después le pusieron a Tim Cook, que era como ya el manager más convencional y todo. Y claro, y sacaron a Steve Jobs del mapa. Y después cuando tuvieron que volver a crear, venga para acá, porque Apple está en problemas. Entonces yo creo que siempre en la empresa hay que buscar equipos diversos, creo yo, sin duda. Pero claramente lo visceral y lo creativo está fuera de la conversación, como que no te da vergüenza hablarlo. Para mí la gran crisis de Apple actualmente es la pérdida de visceralidad. Hay un podcast muy bueno de Mark Zuckerberg que le hace una entrevista a Joe Rogan, que es el podcast más escuchado en Estados Unidos, en el cual dice, Apple ya no innova. Apple lo que hace ahora son estrategias de mantenerte en el sistema Apple y sacarte la mayor cantidad de plata posible. Pero, ¿cuál es el nuevo producto de Apple? ¿Cuál es la visión de Apple hacia el futuro? Díganmela. Entonces se ha transformado demasiado en management as usual. No. Yo creo que hoy día, frente a mundos tan disruptivos, nuestra capacidad creativa tiene que escalarse. Nuestra valentía para crear el futuro tiene que escalarse. Nuestra, incluso pensamiento poético hacia el futuro tiene que escalarse. O sea, eh, esto ya no es solo market fit, esto es crear mundos que todavía no existen desde la empresa. Y ese es el desafío. Gracias, Felipe. Tan interesante y apasionante y espero que volvamos a conversar también en este programa. Se nos agotó el tiempo. Yo creo que siempre es buena señal cuando te quedas con temas por hablar y preguntas por hacer porque es un continuará. De verdad me quedo con esta último que decías, el crear mundos que no existen. Me quedo también con la invitación a ser valientes, a atrevernos y me quedo con una sensación de liberación. De verdad, esa emoción es la que me produce este programa, ¿no? O sea, ser profundamente humanos, humanas para poder crear estos mundos que no existen, cuando en realidad muchas veces vamos a pues las escuelas de negocios, como dices, y en realidad son procesos de alguna manera de inhibición de esto que es tan profundamente humano. Así que te agradezco mucho, mucho, mucho. Si tienes una frase para compartir como cierre con la audiencia, te agradecería y de verdad ha sido un placer profundamente inspirador, desafiante para mí también a nivel personal. Y me gustaría terminar con algo que tú dijiste, Silvia, que fue de la probabilidad. Los seres humanos no somos seres de probabilidad, a diferencia del IA. Somos seres de posibilidad. Esa es cuando me di cuenta de esto, cuando piensa en todas las empresas que existen en el mundo. Todas tenían probabilidad muy baja de ser exitosas, lo más probable menor a uno. Y el mundo que existe, por ejemplo, la economía, ¿no? Existe gracias a ese pensamiento de posibilidad que en algún momento alguien tuvo. El gran filósofo Peter Drucker decía, cada empresa que nosotros vemos, alguien alguna vez tomó una decisión valiente. Entonces, creo yo que se ha perdido el fundamento debido a este exceso de gestión. No digo que la gestión no sea importante, pero lo primero, lo que crea valor, es la visceralidad frente al futuro.
Gracias, Felipe. Y como he comentado en algún otro programa, pues las veces que me han llamado loca, ahora me siento un poco orgullosa porque creo que en el fondo es claro, atreverse a hacer cosas y pues es una invitación a otros y otras. Gracias, de verdad, me ha encantado el programa, ha sido un gusto reconectar y espero que pues aprovechemos esta oportunidad. Yo seguiré tus pasos también, tu inspiración y ojalá vengas pronto también a Bolivia. Muchas gracias a ti, Silvia. Esperemos.